Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, de todos los cursos que ustedes ya conocen: Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, que llega a sus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. El programa de hoy está imperdible, vamos a hablar sobre la dictadura en el Perú. Pero antes de referirnos a este tema principal, quería saber si ustedes saben el significado de los conceptos de autoritarismo o nacionalismo, o qué fue la reforma agraria y la industrialización. ¿Lo saben? Bueno, entonces vamos a recordar a nuestros expresidentes y sus gobiernos, por qué hubo dictadura y qué fue lo que ocasionaron, y todo lo que viene, si fue negativo o positivo, los resultados de estas. Así que no te pierdas el siguiente video porque ahí te va toda la información. Esto recién comienza, Tiempo para Aprender. Antes de hablar de la dictadura y del famoso personaje que la protagonizó, tenemos que hablar de la situación del Perú antes de que esto ocurriera. Porque una dictadura no surge de la nada, pues. Es el arquitecto y expresidente Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde fue elegido presidente en dos ocasiones. La primera en el año 1963 hasta el año 1968 y en una segunda oportunidad de 1980 a 1985. Revisemos qué cosas hizo Belaúnde en su primer gobierno. Al ser un arquitecto, puso empeño en hacer grandes obras públicas, como la construcción de carreteras, aeropuertos, viviendas para personas de clase media y para agilizar el tráfico en Lima. Se construyó la vía expresa en la ciudad de Lima. Sin embargo, Belaúnde no pudo satisfacer todas las expectativas de la gente, y en particular hubieron dos cosas que molestó a los militares. Desde 1990 existe en Piura, exactamente en la provincia de Talara, un lugar conocido como Brea y Pariñas, donde la empresa London Pacific Petroleum venía explotando terrenos llenos de petróleo. Pero a partir de 1924 pasó a manos de la empresa estadounidense International Petroleum Company. Esta empresa extractora de petróleo le había hecho una jugada al gobierno peruano al no pagar los impuestos que debía durante muchos años. Belaúnde trató de negociar un acuerdo para que se realicen estos pagos y el Estado peruano también obtenga beneficios. Así que el 13 de agosto de 1968 se firmó el Acta de Talara entre la empresa gringa y la empresa petrolera fiscal del Perú. Los peruanos parecían convencidos que había sido un excelente acuerdo, pero fue entonces cuando vendría la gota que derramó el vaso, y con ello la dictadura. Unas semanas después, la revista Oiga publicó las condiciones que había puesto la International Petroleum Company en el Acta de Talara. Pero verdadero escándalo llegó cuando el expresidente de la empresa petrolera fiscal, el Inge Carlos Lórez de Mola, denunció que faltaba una página. Pero no era cualquier página, porque en esa hoja mencionaba el acuerdo en el precio del petróleo. Y a este embrollo se le conoció como la página 11, que sirvió de pretexto para el comienzo de la dictadura de Juan Velasco Alvarado. El 3 de octubre de 1968, el comandante general Juan Velasco Alvarado, junto a otros militares, dio un golpe de estado al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fue el inicio de una dictadura militar que duraría por 12 años y al que se le llamó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este fue un gobierno de izquierda, nacionalista, socialista, revolucionario y popular. En un inicio contó con la aceptación del pueblo, pues al entrar al poder a la fuerza, lo que Velasco dijo e hizo fue adueñarse de las empresas privadas más importantes y volverlas empresas del Estado. Juan Velasco Alvarado y sus amigos militares golpistas no surgieron así de la nada. Por la década de los años 50, se fundó el Centro de Altos Estudios Militares. Las personas que enseñaban en este centro eran en su mayoría abogados e historiadores de izquierda que adoctrinaban a los militares a tener una actitud crítica hacia la oligarquía, trabajar por la justicia social y un fuerte nacionalismo. En resumen, podríamos decir que los militares querían el bien social para el país, por lo que estaban motivados, pero no preparados para tal responsabilidad, y te explicaré por qué. El 3 de octubre de 1968, los militares entran sin permiso a Palacio de Gobierno y sacan a la fuerza
al por entonces presidente Fernando Belaúnde Terry y lo mandan ese mismo día con pasaje solo de ida a Argentina. Más tarde, Velasco Alvarado se convierte en el nuevo presidente del Perú y este gobierno dictador le duraría 7 años, entre 1968 a 1975. ¿Qué tal fue su gobierno? Veamos. Tan solo 6 días después de tomar el poder, empezó a estatizar las empresas privadas. Por ejemplo, importantes empresas mineras, pesqueras, bancos, extractoras de petróleo, generadores de electricidad y otras empresas privadas. De un momento a otro, Velasco les dijo: hasta aquí no más. Desde ahora son empresas del Estado. Adiós. Velasco, muy activo él, tuvo otra idea a la que le llamó el Plan Inca. No consistió en crear un imperio inca en Lima. El Plan Inca era un proyecto a largo plazo, con el que se buscaba modernizar y democratizar socialmente al país, pero a la fuerza. La dictadura militar tuvo 2 fases. La primera por Juan Velasco Alvarado durante 7 años y luego por Francisco Morales Bermúdez por 5 años más. En total fueron 12 años donde nuestro país vivió una dictadura. Pero hay 5 cosas que ustedes no se deben de olvidar. La primera es el derrocamiento de Belaúnde en 1968. Luego, ¿qué fue la Página 11 y el Plan Inca? También las reformas que se hicieron en su gobierno y por último, la reacción que tuvo el público en esa época. Precisamente eso veremos ahora. ¿Cómo te sentirías tú si tu profe un día se le ocurre decir prohibido opinar? Pensaríamos que está algo loco porque no nos pueden prohibir dar una opinión. Algo similar pasó en la dictadura militar. Se prohibió la libertad de expresión. La dictadura velasquista, en su Plan Inca, propuso estas cosas: transformar la estructura del Estado, mejorar el nivel de vida de la población, en especial de los sectores más pobres, respeto a la ley y formar un gobierno nacionalista. Velasco y su gente estuvieron muy entusiastas en mejorar el país. Por eso, aunque al principio contaba con civiles que lo apoyaban en esta transformación social, con el tiempo le dieron la espalda, pues a Velasco se le ocurrió hacer cosas no tan chéveres. Durante muchos años, hubo en el país una gran desigualdad en cuanto a la propiedad de tierras. Pocas personas poseían mucho, pero de verdad, muchos terrenos y pocos terrenos para la mayoría de personas. Pero eso, el 24 de junio de 1969, el gobierno promulgó la Ley de Reforma Agraria, que consistió en quitar las tierras, maquinarias y hasta animales a los grandes hacendados. Luego se crearon cooperativas y asociaciones para repartir estos bienes y la gente pueda trabajar en estos terrenos. Pero aunque esto parecía una genial idea, con el tiempo los campesinos demostraron no estar preparados para administrar estos recursos, incrementándose la crisis agrícola. El gobierno militar decía que no era posible una reforma total de la sociedad peruana si antes no transformaba radicalmente la educación y la cultura. Por eso, en 1972 se inició la reforma educativa para brindar educación inicial, primaria y secundaria de forma gratuita. Además, el gobierno impuso una política nacionalista declarando el quechua junto al castellano como idiomas oficiales, difundió la música criolla y andina y favoreció las producciones culturales hechas por peruanos. El gobierno prohibió la reunión de partidos políticos, buscó controlar a los movimientos sociales y la prensa. ¿Qué haces, Henry? No, Henry, lo siento. En el gobierno de Velasco se prohibieron los periódicos. Solo podías leer el periódico del gobierno. A estos abusos, o bueno, estos poderes que se dio el gobierno, se le denominó Estatuto Revolucionario. Vaya nombre, ¿no? También se realizó una gran reforma económica al fomentar la industrialización en sectores como la minería, pesquería y agrícola. El Estado asumió el control de las industrias básicas como la siderúrgica, química y metalúrgica. Por otro lado, compañías mineras privadas como la Cerro de Pasco Corporation y la Marcona Mining Company fueron nacionalizadas. Así surgieron las empresas del Estado como Petroperú, Minero Perú,
Hierro Perú y Minero Perú Comercial, para que explotaran y comercialicen directamente los recursos naturales. Indudablemente la intención fue buena. El Perú era un país rico en todo. Lo más sensato es que los mismos peruanos explotemos esa riqueza. Pero tener riqueza no es suficiente. Hay que estar preparado y al dictador le faltaron buenos asesores. Velasco mandó a cerrar varios periódicos, emisoras de radio y canales de televisión que criticaban a su gobierno dictatorial a tal punto que en 1970 prohibió que extranjeros sean los dueños de los principales medios de comunicación. Juan Velasco Alvarado quería tener dominio de todo. Por eso mandó perseguir a grupos políticos y subversivos que podrían ser una amenaza para su gobierno. Sin embargo, el descontento de la población fue aumentando a lo largo de esos 7 años que lo llevaron a dejar el cargo de presidente en 1975. Ahora es tu turno. ¿Cuál fue el nombre que adoptó la dictadura militar? Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Gobierno Militar Nacionalista. Revolución de las Fuerzas Armadas Velasquistas. Muy bien. El nombre oficial de la dictadura militar fue el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, derrocando al gobierno de Fernando Belaúnde el 3 de octubre de 1968. ¿A qué se le llamó la página 11? A la página que faltaba del Acta de Talara, al documento donde firmaron la empresa pública y privada, a las condiciones expuestas por la International Petroleum Company. Así es, la página 11 se le conoce a la hoja que faltaba del Acta de Talara, donde establecía el precio del petróleo. Esta fue la excusa que tomó el general Velasco Alvarado para dar con el golpe de Estado. ¿Qué fue Plan Inca? Un plan que buscaba modernizar y democratizar socialmente al país. Un proyecto de ayuda social a las personas de las zonas más pobres. Un plan para que los futuros presidentes sean militares. Perfecto. El Plan Inca fue un proyecto a largo plazo concebido por el dictador Velasco Alvarado que buscaba modernizar y democratizar socialmente al país, pero de una manera autoritaria. Hoy aprendimos que Fernando Belaúnde fue presidente del Perú en el año 1963 y en su gobierno realizó diversas obras políticas como carreteras, viviendas y aeropuertos. Concedió permiso a empresas privadas para explotar los recursos naturales del país y fue cuestionado por unas negociaciones con la empresa norteamericana International Petroleum Company. La excusa de los militares para dar el golpe de Estado fue la página 11. En esta página del Pacto de Talara, entre la empresa pública y la empresa privada era muy importante, porque ahí especificaban los precios del petróleo. ¿Qué pasó con esta hoja? Había desaparecido misteriosamente. El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó el golpe de Estado al gobierno de Belaúnde Terry, comenzando así 12 años de dictadura con reformas sociales, estatización de empresas y reformas que poco a poco trajeron la crisis social y económica al país. Aunque el inicio de la dictadura militar tuvo mucha aceptación por el pueblo, con el tiempo empezaron los problemas políticos, sociales y económicos que obligaron a Velasco a dejar el cargo presidencial luego de 7 años de gobierno. Probablemente Velasco Alvarado tenía muy buenas intenciones, generar bienestar económico y social para todos los peruanos, pero ahí hubo un detalle. Él no estaba preparado. ¿Y a qué me refiero con que no estaba preparado? A que no tenía conocimientos de administración y gestión, y claro, de asesores que lo aconsejen correctamente de qué es lo que debía de hacer. Y eso nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Por eso no olvides qué tan importante es estar motivados para lograr grandes cosas.
Lee, estudia, investiga y emprende todos los proyectos que tengas. Pero eso sí, sin ser mandón y abusar de los demás como cierto dictador que acabamos de estudiar. Recuerda, con respeto y buen humor. ¿Sabías que? Mientras acontecía la dictadura militar, Mario Vargas Llosa publicaría Conversación en la Catedral. Esta fue su tercera novela, publicada en 1969, y según el mismo escritor, esta fue la obra que más le ha costado escribir, llegando a decir en cierta ocasión que si tuviera que salvar del fuego una de sus obras, sería Conversación en la Catedral. Escribir esta gran novela de más de 700 páginas le tomó un total de 4 años en 5 países. Ahora ya lo sabes. Bueno chicos, ya hemos visto que la primera fase de la dictadura fue con el general Velasco Alvarado entre 1968 a 1975, pero esto tuvo la continuación de la segunda etapa dictatorial con el general, Francisco Morales Bermúdez por 5 años más. Pero todo esto se los voy a contar en un próximo capítulo porque ya hemos llegado a la parte final del programa de hoy. Así que compartan todas nuestras publicaciones, estudien para que se saquen un 20 y conmigo será hasta una próxima. Sigan con la programación de USMP TV. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el retorno de la democracia en el Perú.